El viento helado de la Patagonia soplaba con fuerza, llevando consigo los ecos de leyendas antiguas que advertían sobre criaturas que cazaban bajo la luna roja. Lucas, un explorador apasionado por desentrañar misterios, había llegado a este lugar remoto para investigar unas ruinas que, según los habitantes locales, escondían secretos oscuros. Sin embargo, no estaba preparado para lo que encontraría esa noche. La expedición había comenzado como cualquier otra. Lucas y su equipo avanzaban por senderos cubiertos de nieve, iluminados solo por la pálida luz de la luna. Al llegar a las ruinas, encontraron grabados en las piedras que hablaban de los guardianes de la luna, una antigua orden destinada a proteger un equilibrio sobrenatural. Uno de los grabados mostraba una figura mitad hombre, mitad bestia, con ojos brillantes y colmillos afilados. «Es solo un mito», dijo Lucas mientras fotografiaba los grabados. Pero aquella noche, el mito cobraría vida. Al caer la noche, mientras el grupo acampaba cerca de las ruinas, un aullido desgarrador resonó en la oscuridad. Los hombres intercambiaron miradas de alarma, pero Lucas intentó calmarlos, atribuyendo el ruido a un animal salvaje. Sin embargo, algo dentro de él le decía que había algo más. Y no estaba equivocado. De repente, una sombra enorme emergió entre los árboles. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura atacó al grupo con una fuerza descomunal. Era un lobo gigante, con ojos rojos como el fuego y un instinto asesino que parecía imparable. Lucas corrió por su vida, pero la bestia lo alcanzó, clavando sus colmillos en su brazo antes de que lograra escapar al refugio de las ruinas. Mientras se desangraba, Lucas notó que los grabados en las piedras parecían brillar con la luz de la luna roja. Una voz resonó en su mente, una mezcla de advertencia y condena: «Has sido marcado. La luna te guiará, pero también te condenará. Cada 7 años, la cacería comenzará, y el lobo no descansará hasta que reclame su presa». A la mañana siguiente, Lucas despertó solo, con el brazo envuelto en sangre seca y un extraño calor recorriendo su cuerpo. El resto de su equipo había desaparecido. En su mente, el eco de la voz y el recuerdo de los colmillos lo atormentaban. Decidió regresar a Brasil, a la casa de su hermana Helena, buscando refugio y tiempo para entender lo que había sucedido. Pero a medida que los días pasaban, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Su herida sanó mucho más rápido de lo esperado, sus sentidos se agudizaron y una fuerza desconocida comenzó a manifestarse en él. Helena, preocupada por el estado de Lucas, lo recibió en su hogar, una tranquila casa en las afueras rodeada de bosques. Ana, la hija de Helena, estaba emocionada de ver a su tío, pero Lucas se mostraba distante. Temía ponerlas en peligro, aunque no comprendía completamente cómo o por qué. Una noche, mientras Lucas intentaba dormir, escuchó un aullido familiar en la distancia. Su corazón se aceleró. La voz que había escuchado en las ruinas volvió a resonar en su mente: «La luna roja se acerca. Prepárate». Sin que él lo supiera, el lobo que lo había marcado también había comenzado su viaje hacia Brasil. La cacería estaba a punto de comenzar, y Lucas era la presa. En paralelo, Helena llamó a sus hermanos, Alberto y Julio, para buscar ayuda. Julio, un abogado pragmático, llegó a la casa dispuesto a encontrar una explicación racional a los comportamientos erráticos de Lucas. Por otro lado, Alberto, un historiador fascinado por leyendas, sintió que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El reencuentro familiar estuvo lleno de tensión. Julio descartó las preocupaciones de Helena como simples exageraciones, mientras que Alberto observaba a Lucas con una mezcla de curiosidad y temor. Sin embargo, ambos comenzaron a notar los cambios en él: sus ojos parecían brillar en la oscuridad, su fuerza era inusual y su temperamento cada vez más errático. Mientras la luna llena se acercaba, Lucas comenzó a experimentar sueños inquietantes. En ellos, corría por el bosque como una bestia, persiguiendo sombras y aullando a la luna. Al despertar, encontraba sus manos sucias de tierra y sangre. Una noche antes de la luna roja, Alberto decidió confrontar a Lucas con lo que había descubierto. Los guardianes de la luna eran una orden destinada a mantener el equilibrio entre el mundo humano y el sobrenatural. Pero cuando uno de ellos era marcado por la bestia, la maldición de la cacería comenzaba. Lucas, aterrorizado,
Se dio cuenta de que no solo estaba condenado a ser cazado, sino que también estaba cambiando. Mientras el reloj avanzaba hacia la noche fatídica, Elena, Julio y Alberto tendrían que decidir si ayudaban a Lucas a enfrentar al lobo o lo abandonaban a su destino. La luna roja se alzaba, y con ella, el verdadero terror estaba a punto de desatarse. La calma en la casa de Elena se quebró tan pronto como Lucas comenzó a notar extrañas señales a su alrededor. Cada noche, los aullidos en la distancia parecían estar más cerca, y los sueños de Lucas se volvieron más inquietantes. En sus visiones nocturnas, podía sentir la presencia del lobo que lo había marcado, como si estuviera siguiendo cada uno de sus pasos. Una mañana, mientras Ana jugaba en el jardín, Lucas notó huellas enormes en el lodo cerca del bosque que rodeaba la propiedad. Aunque intentó convencer a Elena de que se trataba de un animal salvaje, su nerviosismo lo traicionó. Elena empezó a sospechar que su hermano escondía algo más que una simple herida. Alberto, quien había llegado unos días antes, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, rodeado de libros antiguos y manuscritos que había traído consigo. Una noche, bajó al comedor con una expresión grave en el rostro y confrontó a Lucas frente a todos. «Lo que te atacó no era un simple animal», dijo Alberto mientras dejaba caer un libro abierto sobre la mesa. «Esto es parte de una maldición que ha existido por siglos. Los guardianes de la luna están conectados con esa criatura, y tú ahora eres parte de su círculo». Julio, sentado al otro lado de la mesa, se burló de la teoría. «Esto es ridículo. Lucas está traumatizado, y tú solo alimentas sus delirios. Necesita ayuda profesional, no cuentos de terror». Pero Lucas, incapaz de ocultar más la verdad, confesó lo que había sucedido en la Patagonia. Habló del ataque, del lobo gigante y de la voz que había escuchado en las ruinas. La tensión en la habitación era palpable. «Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Esperando a que esa cosa venga por ti?», preguntó Julio con un tono acusador. Antes de que Lucas pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la ventana. Todos se giraron hacia el vidrio para ver un par de ojos rojos brillando en la oscuridad. Ana gritó, y Elena la tomó en brazos, retrocediendo hacia la cocina. «Es él», murmuró Lucas, mientras un sudor frío recorría su frente. «Ha venido por mí». Alberto reaccionó rápidamente, cerrando todas las puertas y ventanas mientras buscaba en sus libros alguna forma de proteger la casa. Julio, aunque seguía siendo escéptico, tomó un cuchillo de la cocina y se preparó para lo peor. Durante esa noche, el lobo rodeó la casa, arañando las paredes y dejando huellas profundas en el suelo. Los aullidos eran tan fuertes que parecía que el propio bosque resonaba con ellos. Lucas sentía una conexión inexplicable con la criatura, como si pudiera escuchar sus pensamientos. En un momento de desesperación, Alberto encontró un pasaje en uno de sus libros que hablaba de un ritual capaz de romper la conexión entre la presa y el cazador. Pero el ritual requería un sacrificio, alguien debía enfrentar al lobo directamente y sobrevivir a su ataque para completar el círculo. «Es una locura», dijo Julio cuando Alberto explicó el ritual. «No podemos arriesgarnos a enfrentar a esa cosa. Si no hacemos algo, vendrá cada noche hasta que nos destruya a todos», respondía Alberto con determinación. Lucas, atormentado por la culpa y el miedo, se ofreció como voluntario. Sabía que la criatura no se detendría hasta tenerlo, y prefería enfrentarlo a poner en peligro a su familia. La primera noche de la luna roja marcó el inicio de la cacería. Lucas salió al bosque mientras Alberto y Julio observaban desde la seguridad de la casa. El lobo emergió de las sombras, y por un momento, sus ojos se encontraron. Lucas sintió una mezcla de terror y fascinación al mirar a la criatura, pero se preparó para luchar. Mientras tanto, en la casa, Alberto comenzó a preparar los elementos necesarios para el ritual. Julio, incapaz de quedarse quieto, tomó una linterna y un arma que había encontrado en el sótano, decidido a ayudar a su hermano, a pesar de sus dudas. El enfrentamiento entre Lucas y el lobo fue feroz. La criatura lo atacó con una velocidad y fuerza inhumanas, pero Lucas logró esquivar los golpes iniciales, usando su propio instinto animal, que parecía despertar más con cada movimiento. Sin embargo, sabía que no podría ganar solo.
En el momento en que el lobo estuvo a punto de atacar con un golpe fatal, un disparo resonó en el bosque. Julio había llegado justo a tiempo, distrayendo a la criatura lo suficiente para que Lucas pudiera escapar. El ritual de Alberto estaba a punto de comenzar, pero el verdadero desafío apenas había comenzado. La cacería continuaría durante las siguientes noches, y cada miembro de la familia tendría que enfrentarse a sus propios miedos mientras intentaban sobrevivir al acecho de la bestia. La primera noche de la luna roja había dejado una huella imborrable en todos. Lucas, agotado y herido, regresó a la casa junto a Julio, mientras Alberto terminaba los preparativos para el ritual. Sin embargo, las cicatrices no eran solo físicas. Cada miembro de la familia había sido tocado por el miedo y la incertidumbre, y el peligro apenas había comenzado. Lucas empezó a notar cómo su conexión con el lobo se fortalecía. Sentía sus movimientos, sus pensamientos y, sobre todo, su hambre insaciable. En ocasiones, se encontraba gruñendo involuntariamente o notaba que sus sentidos estaban mucho más agudos de lo normal. Era como si una parte de él se estuviera convirtiendo en la bestia que lo acechaba. Mientras tanto, Alberto estudiaba desesperadamente los textos antiguos en busca de respuestas. Uno de los libros mencionaba una antigua orden conocida como los Guardianes de la Luna, quienes habían sido bendecidos y malditos al mismo tiempo. Su tarea era mantener el equilibrio entre los humanos y las criaturas sobrenaturales, pero con cada luna roja, uno de ellos era elegido para soportar la maldición. Lucas, creo que estás conectado con esta orden, dijo Alberto una noche mientras sostenía un viejo pergamino. Eres más que una presa. Hay algo en ti que atrae al lobo, algo que va más allá de lo que podemos entender. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Esperar a que esa cosa me mate? Respondía Lucas con frustración. Julio, que había estado escuchando desde el umbral, intervino con su característica actitud pragmática. No podemos depender de historias y leyendas. Necesitamos una solución real. Hay que enfrentarlo directamente y acabar con esto de una vez por todas. La tensión entre los tres hermanos aumentaba con cada momento que pasaba. Elena, por su parte, intentaba mantener la calma para proteger a Ana, pero incluso la niña podía sentir el peso del peligro que los rodeaba. La segunda noche de la luna roja fue aún más aterradora. El lobo regresó, esta vez más violento, arañando las paredes de la casa y dejando marcas profundas en la madera. Los aullidos eran ensordecedores, y la presión dentro de la casa era sofocante. Lucas, desesperado por proteger a su familia, salió al bosque una vez más, esta vez armado con un cuchillo y su creciente instinto animal. Sin embargo, al enfrentarse al lobo, comenzó a sentir algo diferente. Era como si una parte de él se conectara con la criatura, como si compartieran una misma esencia. Mientras tanto, Julio y Alberto trabajaban juntos para preparar una trampa. Aunque sus enfoques eran distintos, ambos sabían que no podían permitirse perder a Lucas. La trampa consistía en usar fuego y cadenas para inmovilizar al lobo el tiempo suficiente para completar el ritual. El enfrentamiento en el bosque fue feroz. Lucas luchaba no solo contra el lobo, sino también contra sí mismo. Podía sentir cómo la maldición intentaba apoderarse de él, empujándolo a convertirse en algo que no entendía por completo. En un momento de debilidad, la criatura lo derribó, pero justo cuando estaba a punto de atacar, Julio disparó al aire, distrayéndola y permitiendo que Lucas escapara. De vuelta en la casa, Alberto finalmente encontró la clave para el ritual. Necesitarían un objeto personal de Lucas, mezclado con sangre de la criatura, para crear un vínculo que permitiera romper la conexión entre ellos. Pero el proceso sería peligroso, y el tiempo se agotaba. La tercera noche se acercaba, y con ella, la culminación de la cacería. Lucas sabía que no podría seguir huyendo, y que la única forma de proteger a su familia era enfrentar su destino. La bestia no se detendría, y él tampoco. La tercera noche de la luna roja se acercaba, y con ella, la sensación de que el tiempo se estaba agotando. En la casa, la tensión era palpable. Lucas, exhausto y atormentado por la conexión creciente con el lobo, se aisló en su habitación. Cada segundo que pasaba sentía que algo en él cambiaba, su humanidad estaba al borde del colapso.
Mientras tanto, Alberto trabajaba febrilmente en los preparativos del ritual. Había diseñado un círculo protector en el suelo del sótano, utilizando sal, velas y antiguos símbolos dibujados con tiza. Elena, aunque aterrorizada, ayudaba a su hermano a recolectar los últimos elementos necesarios, mientras Ana permanecía escondida en su habitación, abrazando con fuerza un peluche. Julio, sin embargo, no podía aceptar quedarse sentado y confiar en rituales. Decidió tomar el arma que había usado la noche anterior y salir al bosque, decidido a rastrear al lobo antes de que éste regresara a la casa. Esto es una locura, Julio, lo confrontó Alberto. Si te enfrentas a esa cosa solo, no vivirás para contarlo. Y si esperamos aquí, tampoco. Necesitamos actuar. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Julio desapareció en la oscuridad. Lucas sintió una mezcla de frustración y culpa. Sabía que su hermano estaba en peligro, pero también que no podía salir sin poner aún más en riesgo a su familia. La culpa lo carcomía. El lobo no era un simple monstruo, era un reflejo de su propia maldición, un vínculo que no podía romper sin enfrentarse primero a sí mismo. En el bosque, Julio avanzaba con cautela. Los sonidos nocturnos parecían amplificados, cada crujido de rama y movimiento entre los arbustos lo hacía girarse rápidamente. Finalmente, encontró señales frescas, huellas enormes y arañazos en los árboles. Pero antes de que pudiera analizar más, un gruñido bajo y profundo resonó a sus espaldas. El lobo lo había encontrado primero. Julio intentó disparar, pero la criatura fue demasiado rápida. En un abrir y cerrar de ojos, lo derribó, dejándolo inmóvil en el suelo. Sin embargo, justo cuando el lobo se disponía a atacar, un aullido resonó a la distancia. La criatura se detuvo, giró la cabeza y desapareció en la espesura, como si algo más grande la hubiera llamado. Julio, magullado pero vivo, regresó tambaleándose a la casa. Alberto y Elena lo ayudaron a entrar, mientras Lucas observaba en silencio, su rostro endurecido por la culpa. Sabía que el lobo no había terminado, solo estaba esperando el momento adecuado. Esa noche, Lucas decidió que ya no podía seguir huyendo. Se enfrentó a sus hermanos en el sótano, donde Alberto terminaba los últimos detalles del ritual. No podemos ganar esta batalla huyendo o escondiéndonos, declaró Lucas. Si ese monstruo quiere mi vida, entonces voy a enfrentarlo. No lo harás solo, dijo Julio, con determinación. Hemos llegado demasiado lejos para perderte ahora. Tú eres la clave, Lucas, intervino Alberto. La conexión entre tú y el lobo es más profunda de lo que imaginamos. Pero también significa que tienes el poder de detenerlo. Este ritual puede romper el ciclo, pero necesitas enfrentarlo y sobrevivir. La familia se preparó para la última noche de la luna roja. El plan era simple pero arriesgado, atraer al lobo al sótano, donde el círculo protector podría contenerlo el tiempo suficiente para completar el ritual. Lucas, armado con un cuchillo y su creciente valentía, sería el anzuelo. Cuando la luna roja alcanzó su punto más alto, el lobo apareció, más imponente y aterrador que nunca. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y cada movimiento suyo era un recordatorio de su poder mortal. Lucas, desde el umbral de la puerta, lo llamó. Aquí estoy. Ven por mí. La criatura cargó hacia él, pero esta vez Lucas no huyó. Con cada paso, se acercaba al círculo protector, guiando al lobo hacia la trampa. Elena y Ana observaban desde una ventana cerrada, sus corazones latiendo al unísono. Cuando el lobo cruzó el límite del círculo, Alberto encendió las velas y comenzó a recitar las palabras del ritual. El suelo pareció temblar mientras una energía desconocida llenaba el aire. El lobo, atrapado, gruñía y golpeaba las barreras invisibles, pero no podía escapar. Sin embargo, el ritual no estaba completo. Lucas debía enfrentar a la bestia cara a cara y derramar su propia sangre para sellar el vínculo. Con un cuchillo en mano, se acercó al lobo, sus miradas entrelazadas en un duelo silencioso. Esto termina aquí, murmuró Lucas, antes de dar el paso definitivo hacia su destino. Lucas avanzó hacia el centro del círculo protector, el cuchillo temblando en su mano. Frente a él, el lobo se agitaba furiosamente,
golpeando las barreras invisibles que lo mantenían contenido. Sus ojos rojos brillaban con una mezcla de rabia y reconocimiento, como si entendiera que esta confrontación era inevitable. Mientras Alberto recitaba las palabras del ritual, un viento helado llenó el sótano, apagando momentáneamente las velas. Julio, con la respiración contenida, sostenía firmemente un arma, preparado para actuar si algo salía mal. Lucas, debes hacerlo ahora, instó Alberto. Es tu sangre la que cerrará este ciclo. Lucas levantó el cuchillo y, con un movimiento decidido, hizo un corte en la palma de su mano. La sangre goteó sobre el suelo del círculo, mezclándose con los símbolos dibujados con tiza. El lobo se detuvo, sus gruñidos se convirtieron en un sonido más bajo y gutural. Era como si la criatura también sintiera el peso del momento. De repente, una luz intensa emanó del suelo, iluminando todo el sótano. Los ojos de Lucas se encontraron con los de la bestia, y en ese instante, una serie de visiones lo golpeó como una tormenta. Vio el pasado del lobo, una cadena de cazadores y presas, cada uno atrapado en el mismo ciclo interminable de sangre y sufrimiento. Y vio también su propio futuro, una decisión que podría romper o perpetuar la maldición. ¿Qué está pasando?, preguntó Julio, mirando con asombro la escena. La conexión entre ellos se está fortaleciendo, respondía Alberto. Este es el momento de la verdad. Lucas sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo dentro de él intentara desgarrarlo. Pero también sintió una fuerza que no había experimentado antes, una determinación nacida del deseo de proteger a su familia. Se levantó, con la respiración entrecortada, y caminó hacia el lobo. «Te libero», gritó, mientras colocaba su mano ensangrentada sobre la frente de la criatura. Un rugido ensordecedor llenó el sótano, y la luz se intensificó hasta que todo quedó en blanco. Cuando finalmente la energía se disipó, el lobo había desaparecido, y Lucas estaba de rodillas, temblando. Alberto se acercó rápidamente, revisando los símbolos en el suelo. Estaban intactos, pero algo había cambiado. Lucas levantó la cabeza, y por un momento, sus ojos brillaron con un tono rojizo antes de volver a la normalidad. ¿Está terminado?, preguntó Elena desde la escalera, sosteniendo a Ana. No lo sé, respondía Alberto. Algo es diferente. Lucas se puso de pie con dificultad, sintiendo una extraña calma. La conexión con el lobo había desaparecido, pero también sabía que algo en él había cambiado para siempre. En los días siguientes, la familia intentó recuperar algo de normalidad. Sin embargo, la sombra de la maldición aún se cernía sobre ellos. Lucas comenzó a notar pequeños cambios, su fuerza y sentido seguían siendo anormales, y los sueños de correr bajo la luna llena no habían desaparecido por completo. Alberto, por su parte, continuó investigando. Descubrió un pasaje oculto en uno de los libros que mencionaba a los guardianes de la luna. Según el texto, el sacrificio de Lucas no había roto la maldición, sino que lo había transformado en algo nuevo, un puente entre los dos mundos. Esto no ha terminado, le dijo Alberto a Julio una noche. Lucas es diferente ahora. Y si la historia es cierta, el verdadero desafío está por venir. Julio, con los brazos cruzados, miró a su hermano menor, quien estaba sentado afuera, observando la luna con una expresión de serenidad inquietante. Entonces tendremos que estar preparados, respondió, con determinación. El ritual había cerrado un capítulo, pero la historia de Lucas y la maldición de la luna roja estaba lejos de terminar. El ambiente en la casa de Elena se había transformado en una mezcla de calma aparente y tensión latente. Aunque el ritual había logrado desterrar al lobo, algo más profundo y desconocido había despertado en Lucas. Su conexión con la criatura parecía rota, pero una nueva fuerza comenzaba a manifestarse dentro de él. Alberto, cada vez más obsesionado con los textos antiguos, pasaba días enteros estudiando las profecías de los guardianes de la luna. Mientras tanto, Lucas intentaba adaptarse a su nueva realidad. Había adquirido habilidades sobrehumanas, su fuerza era incomparable, sus sentidos agudos detectaban hasta los sonidos más mínimos y su resistencia física parecía ilimitada.
Sin embargo, cada noche sentía un impulso creciente de salir al bosque, como si algo en él lo llamara hacia la oscuridad. Julio, siempre el pragmático, no podía ignorar los cambios. Aunque seguía siendo escéptico respecto a las leyendas, no podía negar lo que había presenciado. Su preocupación principal era proteger a la familia, especialmente a Ana, quien comenzaba a notar los cambios en su tío. La llamada de la luna. Una noche, mientras Lucas observaba la luna desde el porche, sintió un temblor en el suelo. Una figura emergió de las sombras del bosque. Era un hombre mayor, vestido con ropas gastadas y un bastón tallado con símbolos que Lucas reconoció de los grabados en las ruinas de la Patagonia. «Lucas, ¿verdad?», dijo el hombre con una voz grave pero tranquila. «Soy Elías. He seguido tu historia. Sabía que este día llegaría». Lucas, desconfiado, retrocedió un paso, pero algo en la presencia de Elías lo tranquilizó. «¿Quién eres?», preguntó Lucas. «Soy un guardián de la luna, como lo serás tú. Lo que ocurrió en ese ritual no fue el final de tu conexión con la maldición. Fue solo el comienzo. Ahora eres un puente entre este mundo y el otro». El nuevo propósito. Elías explicó que los guardianes de la luna existían para mantener el equilibrio entre los humanos y las criaturas sobrenaturales. Cada uno de ellos debía enfrentarse a una prueba para asumir su verdadero rol como protector. La prueba de Lucas sería enfrentar al verdadero origen de la maldición, un lobo ancestral conocido como Fenrir, que había despertado con la ruptura del ciclo anterior. Fenrir no es como el lobo que te marcó. Es más antiguo, más poderoso, y está vinculado directamente a la luna roja. Solo alguien que haya sobrevivido al vínculo puede enfrentarlo, dijo Elías. Lucas sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía enfrentarse a esto solo. Necesitaba la ayuda de su familia, aunque eso significara ponerlos nuevamente en peligro. Preparativos para el enfrentamiento. Al día siguiente, Lucas reunió a todos en la sala de la casa. Les explicó lo que Elías le había contado y su decisión de enfrentarse a Fenrir. «No puedo seguir huyendo. Si esta criatura sigue libre, pondrá en peligro a todos, no solo a nosotros». Julio, aunque reticente, aceptó ayudar. Su enfoque práctico sería crucial para planificar una estrategia. Alberto, emocionado por la posibilidad de descubrir más sobre los guardianes, comenzó a buscar en los textos antiguos cualquier información sobre Fenrir y cómo detenerlo. Elena, aunque aterrorizada, decidió quedarse para proteger a Ana, quien era demasiado joven para comprender completamente el peligro. El encuentro con Fenrir. La noche de la luna roja llegó rápidamente. Lucas, acompañado por Elías, Julio y Alberto, se adentró en el bosque. El aire estaba cargado de tensión y cada sonido parecía amplificado. Finalmente, llegaron a un claro donde Fenrir esperaba. Era una criatura imponente, mucho más grande que el lobo que había marcado a Lucas, con ojos como brasas ardientes y un pelaje que reflejaba la luz de la luna como si fuera metal. «Lucas, este es tu momento», dijo Elías mientras colocaba una mano en su hombro. «Recuerda, no se trata solo de fuerza. Es tu voluntad la que decidirá el resultado». Fenrir lanzó un rugido que hizo temblar la tierra. Lucas sintió el peso de la responsabilidad sobre él, pero también una fuerza interior que nunca había experimentado. Corrió hacia la criatura, esquivando sus ataques y respondiendo con una velocidad y precisión que sorprendieron incluso a Elías. Mientras tanto, Alberto y Julio trabajaban en una trampa diseñada para inmovilizar a Fenrir el tiempo suficiente para que Lucas pudiera asestar el golpe final. Alberto recitaba un conjuro en voz baja, mientras Julio vigilaba los alrededores, listo para intervenir si algo salía mal. El clímax. La batalla alcanzó su punto culminante cuando Fenrir logró herir a Lucas, derribándolo al suelo. Sin embargo, en lugar de rendirse, Lucas usó su propio dolor como combustible. Con un grito de desafío, se levantó y, con una fuerza sobrehumana, logró empujar a Fenrir hacia la trampa. Elías y Alberto completaron el conjuro, creando un círculo de luz que atrapó a Fenrir. La criatura luchó por liberarse, pero Lucas, con el cuchillo que había usado en el ritual anterior, se acercó y, con un movimiento decidido,
rompió el vínculo que conectaba a Fenrir con la luna roja. Una explosión de luz llenó el claro, y cuando todo se calmó, Fenrir había desaparecido. Lucas cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. La nueva realidad. Elías se acercó a Lucas y lo ayudó a levantarse. Has pasado la prueba. Ahora eres un guardián, pero tu viaje no termina aquí. Este es solo el comienzo. Lucas regresó a casa con su familia, sabiendo que su vida nunca sería la misma. Había enfrentado a la oscuridad y sobrevivido, pero también entendía que su papel como guardián traería nuevos desafíos. La luna roja había desaparecido, pero su legado continuaría en Lucas, el puente entre dos mundos.